El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A ver, 8:16. Algunos internautas hablan de la forma abrupta como terminó la anterior entrevista. Hablamos 25 minutos. 25 minutos de entrevista, que es más del tiempo que solemos hacer a nuestros invitados. Se trató de explorar mucho, pero claro, también hay tiempos, hay límites. Procuraremos seguir hablando del tema. Creo que quedó claro que evidentemente hay parte de la crisis carcelaria tiene que ver con la ausencia de guías penitenciarios y la situación interna. Recomendación también para los voceros, o sea, administrar el tiempo de una entrevista e ir directo a la concreción. Es muy importante aquello para poder evidentemente tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Y otra cosa adicional, a propósito de algunas inquietudes y preocupaciones por parte de nuestra audiencia. Este espacio de noticias se va a mantener tal cual, con el equipo que estamos haciendo el espacio de noticias, lo vamos a seguir manejando de 6 a 8:30 de la mañana, exactamente tal cual. Hay varios cambios que se incorporan a nuestra radio, a Majestad Radio, dentro de la programación, que no tienen nada que ver con el noticiero, que el noticiero se va a mantener tal cual. Así que les pido por favor porque hay algunas inquietudes, hay algunos rumores, nada que ver, o sea, vamos a seguir acá, gracias a la confianza de los directivos de Unión Soberana, que obviamente nos siguen apoyando, siguen respaldando este espacio de noticias, donde hacemos noticias, entrevistas y también opinión. La jurista Soledad Montero está con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio. Muy bien, gracias. Un poquito muertos de frío hoy en Quito, pero bien. Bastante, ¿no? Bastante. Yo también vine en la mañana con un sobre todo. A ver, le hemos invitado a Soledad Montero y creo que es interesante seguir hablando sobre algo que ya lo hemos abordado. Lo abordamos la semana anterior, por ejemplo, con Marcelo Holguín, asambleísta que está impulsando un juicio político contra el ministro de Trabajo por supuestas vulneraciones a los derechos laborales. De esto hemos hablado en varias ocasiones en el contexto de la pandemia, la ley de apoyo humanitario, la aplicación del artículo 169 del Código del Trabajo, respecto de algunos mecanismos que utilizaron ciertos empleadores o ciertos empresarios para desvincular a sus trabajadores. Doctora Soledad Montero, ¿qué ha pasado con la aplicación de ese artículo 169 del Código del Trabajo? Sí, Fabricio, primero déjeme agradecerle por el espacio. Es importante que más allá de lo político y de lo que se está tratando en la Asamblea, visualicemos lo que está pasando en la realidad con los ex trabajadores que en plena época de pandemia han sido desvinculadas por pequeñas, medianas y grandes empresas de forma indiscriminada por la aplicación del artículo 169.6. Al principio de la pandemia, abril, mayo y junio, se aplicó muchísimo esta causal prevista en el Código de Trabajo. Luego se dejó de aplicar porque ciertos colegas e incluso medios de comunicación han venido explicando cuál es la correcta aplicación de esta norma. Pero las empresas pequeñas, grandes y medianas que ya aplicaron de forma indiscriminada esta causal, que dicho sea de paso es por fuerza mayor o caso fortuito, han puesto a cierto número de trabajadores, un importante número de trabajadores, en una situación jurídica bastante compleja. Y aquí el Ministerio de Trabajo ha jugado un papel muy relevante desde mi punto de vista, con ciertas acciones, pero más que todo omisiones, que han prohibido que los trabajadores busquen el ejercicio de sus derechos. Tengo un claro ejemplo, Fabricio. Nosotros desde nuestra firma manejamos junto con mi socia el caso de más de 12 trabajadores de la empresa Acro Soluciones Tecnológicas, en la que el 8 de mayo les desvincularon vía Zoom, vía una reunión telemática, en la que les decían que a causa de la pandemia no pueden seguir sosteniendo los puestos de trabajo. Aquí una aclaración que a mí me parece importante realizar, estimado Fabricio, es el hecho de entender que la ley humanitaria, si bien es cierto, establece una disposición interpretativa del artículo 169.6, en la que básicamente dice que para que exista fuerza mayor o caso fortuito, la empresa tiene que cerrar. Desde mi humilde opinión, eso no era necesario en la ley humanitaria. ¿Por qué? Porque existen ya sendas jurisprudencias, incluso desde el año 2011,
en la que sentencias de casación de la Corte Nacional ya establecen lo que significa fuerza mayor y caso fortuito. Y dicen que los trabajadores, voy a resumir un poco, los trabajadores son los últimos que tienen que soportar la fuerza mayor o caso fortuito. Que quien tiene que soportar ese peso es precisamente el empresario. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros ya conocemos, aquí no estamos hablando de fuerzas iguales. Siempre el trabajador tiene una situación disminuida frente al empleador. Y es precisamente lo que nosotros ya tenemos en este momento, una sentencia de acción de protección favorable para uno de nuestros trabajadores que estamos representando. Y es importante que sepan también que la aplicación de este artículo 169.6, si bien es una norma legal que les permite a los empleadores aplicarla, no es menos cierto que se debe conocer el contexto de esa aplicación. A ver, ahí quiero interrumpirle, doctora, para poner en contexto, y usted con su conocimiento jurídico nos explique y le explique a la audiencia. ¿Qué se entiende por fuerza mayor o caso fortuito? ¿En qué momento se aplica? Y si efectivamente, como ocurrió en su momento cuando la Asamblea tuvo que aprobar una ley interpretativa a través de la cual se establece que esa causal se aplica solamente cuando la empresa ya no tiene chance de seguir operando. O sea, no es que la empresa puede suspender y reabrir después de unos meses, sino que desaparece definitivamente. Quisiera que nos explique un poquito eso para poner en contexto, doctora. Sí, existen, como le decía, casaciones de la Corte Nacional en la que explica claramente cuáles son los elementos constitutivos de la fuerza mayor y el caso fortuito. El primero, que el hecho suceso que se invoca como constitutivo del caso fuerza mayor o caso fortuito sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes. En ese sentido, que no hayan contribuido ni el trabajador ni el empleador a la consecución o ocurrencia de esa fuerza mayor. La segunda, que el hecho suceso sea imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o normales del manejo de una empresa. Que el hecho suceso sea irresistible, o sea, que no haya podido evitarse y que en ningún evento pueda oponerse defensas idóneas para lograr un objetivo de seguir con la empresa. Y que los daños ocurridos se deban causalmente a la ocurrencia de estos hechos o sucesos. Eso ya lo establece la jurisprudencia hace muchos años. Sin embargo, no hay que despreciar la disposición interpretativa de la ley humanitaria, que desde mi punto de vista en su mayor porcentaje es violatoria de derechos, pero esta disposición interpretativa sí ha facultado a los jueces que ya están conociendo de las causas tanto ordinarias como constitucionales a aplicar de forma directa lo que dice la disposición transitoria. Es decir, que si es que las empresas, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes, no han cerrado completamente, no han cesado, es decir, no han podido resistir la fuerza mayor y el caso fortuito, pues ahí está aplicada de forma correcta este artículo 169.6. Pero si es que siguen funcionando, siguen inclusive contratando personal, algunas otras celebrando sus años de empresa, ¿cómo es posible que puedan aplicar esta causal para desvincular a los trabajadores? Y eso no es lo peor, porque bueno, uno diría, los empleadores pueden desvincular a sus trabajadores cuando gusten. Eso es correcto, pero siempre y cuando se les reconozca el justo, las liquidaciones que por años de servicio, por trabajo remunerado, por la última remuneración, por todo lo que han brindado a esa empresa, les sea justamente reconocido. Esto no pasa con la aplicación del 169.6. El caso de Cristian Almeida es un caso emblemático. Él fue desvinculado, tiene una discapacidad del 65%. Cristian es tecnólogo graduado de la Universidad de las Américas y trabajaba en la empresa que le desvinculó medio tiempo. Él fue desvinculado y sometido a 2 procesos de negociación con la empresa, a los cuales él no aceptó. Él dijo que no, que si es que sale, tiene que reconocérsele lo que por ley le corresponde. A las personas con discapacidad,
tienen una estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Por su misma condición de discapacidad. El Estado busca equiparar a las personas con discapacidad con los trabajadores que no tenemos discapacidad y que podemos ejercer nuestro trabajo de forma ordinaria. Entonces, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades prevé que cuando estas personas son desvinculadas, se les reconoce 18 sueldos de su mejor remuneración. Esto no fue lo que pasó con Cristian. Le aplicaron el artículo 169.6 y le pagaron una liquidación cuando fue desvinculado en mayo, depositándole la liquidación en octubre de $5. $5 para un muchacho con discapacidad que venía trabajando 2 años en la empresa y que le correspondía por ley mucho más de ese valor. $5. Pero más, $5. ¿Es en serio? Pero más, es en serio. Es una barbaridad. Pero más, y es una cosa que indigna en lo personal e indigna como sociedad. Y es lo correcto, nos debe indignar como sociedad. Luego de tocar las puertas del Ministerio de Trabajo, Fabricio, y esto es lo relevante, el Ministerio de Trabajo Cristian puso la denuncia ante el Ministerio de Trabajo un 4 de junio y le dieron fecha para la audiencia de boleta única un 12 de diciembre. Cuando usted conoce, Fabricio, que la Constitución establece que las personas con discapacidad deben ser atendidas de forma prioritaria. Tuvimos otro grupo de la misma empresa que presentamos una denuncia, lo hicimos de forma separada por la condición de vulnerabilidad de Cristian, y nos dieron al grupo en el que no constaban personas con discapacidad la audiencia en 15 días. Entonces mi pregunta, ¿cuál es el criterio que maneja el Ministerio de Trabajo para hacer prevalecer a las personas con discapacidad? Si a un grupo en el que no estaba ninguna persona con discapacidad nos dieron audiencia para 15 días y a Cristian, que tiene condición de discapacidad, nos dieron para 6 meses. En vista de todo esto y de que, entre paréntesis, nos llegó un archivo de la causa de Cristian, no sé bajo qué criterio, decidimos iniciar la vía judicial, la vía constitucional, y los jueces, de forma unánime, se manifestaron en favor de la vulneración de los derechos de Cristian Almeida. Es decir, declararon que la empresa ex empleadora, vulneró los derechos de Cristian, vulneró la seguridad jurídica, porque demostramos que la empresa sigue trabajando, y aplicó de forma errónea el 169.6. Y le condenó a que a Cristian le cancelen la cantidad que por ley le correspondía, que aproximadamente asciende al valor de $6,000. O sea, en otras palabras, llevados por el mal, doctora. Sí, es un tema bien complejo. Claro. Y más allá de eso, Fabricio, más allá de lo legal y de lo administrativo en el ministerio, es importante evidenciar una cosa que a mí me tiene muy preocupada. En plena época de pandemia, en la que todos estamos golpeados de una manera u otra, ¿qué posibilidad tienen los ex trabajadores de iniciar acciones administrativas y menos aún judiciales para hacer ejercer sus derechos? Nosotros hemos tenido aquí casos realmente que son preocupantes, porque es gente que lo que busca es llevar el pan a su casa para alimentar a su familia, para darles un techo, y en lo último que piensan es precisamente en tratar de cubrir y hacer exigible esos derechos que les fueron vulnerados. Entonces, los ex empleadores de una u otra manera ya ganan, porque son pocos en porcentaje los ex trabajadores que hacen ejercer sus derechos, sea en la vía administrativa, que como ya lo he evidenciado no funciona, o sea en la vía judicial, que en la vía judicial, a más del costo, tiene su tiempo de espera. Entonces, yo sí quiero solidarizarme con los ex trabajadores que han sido desvinculados por la mala aplicación del artículo 169.6 y recordarles que el ejercicio de sus derechos vulnerados lo pueden ejercer en el tiempo y no necesariamente dejarlo para este momento. Porque sí es importante que estos malos empresarios tengan que reconocer lo que por ley le corresponde a cada trabajador. Doctora,
Doctora, si me permite, para ir cerrando, tengo algunos mensajes que nos escriben, voy a leerlos rapidito, algunos de ellos. Por ejemplo, Silvana Ortega dice: eso es lo normal, en el Ministerio del Trabajo fui despedida hace más de 5 años, he demandado desde hace 5 años y hasta el momento no he podido avanzar. Por acá también dicen, deme un segundo, muy interesante el aporte de la doctora Montero, dice Ana Tamayo. Por acá también le critica a Carlos Fuentes a usted, dice que quiere destruir empresas. Acá Giovanni Robles dice: a mi esposa la despidieron el 4 de enero del 2021, hasta el día de hoy le pagan su liquidación. Por acá también nos dicen: ¿qué sucede con negocios que cierran su razón social y abren con otro nombre aplicando el 169? ¿Se puede hacer eso, doctora? Esto es algo que está sucediendo comúnmente. Hay empresas que están cerrando su razón social, su RUC, y vuelven a abrir otro RUC con la misma actividad. Aquí el rol importante del Ministerio de Trabajo, pues, Fabricio. Aquí el rol importante de los inspectores del trabajo. O sea, estamos acostumbrados a un nivel de indolencia, tanto a nivel público como a nivel privado, que nos da lo mismo si es que sucede o no. Pero hay que hacer el ejercicio, hay que hacer ejercer el ejercicio de nuestros derechos, estimado Fabricio. Nada tiene que ver con perjudicar a la empresa. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que los ex trabajadores que han sido desvinculados de forma indiscriminada por la aplicación del artículo 169.6 ejerzan sus derechos. Estas empresas tienen que cubrir las liquidaciones que por ley les corresponden. No es justo que personas con discapacidad, madres embarazadas o en lactancia, o los trabajadores que han brindado su vida a una empresa, sean desvinculados con liquidaciones paupérrimas. Doctora, y en ese sentido, lo último que me piden que le consulte: hoy desvinculan trabajadores de más de 10, 15 años con más de 500, 300, 800 dólares de liquidación. ¿Cómo se pueden defender los trabajadores de estas acciones? Nos piden que le preguntemos. En un minuto, por favor, porque se me terminó el tiempo. Tenga la gentileza. Gracias, Fabricio. La forma de ejercer sus derechos, no desconfiemos, pese a todas las acciones y omisiones que ha hecho el Ministerio de Trabajo, es importante ejercer nuestras acciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo. Y si es que no obtenemos nada ante el ente rector del trabajo, es importante que accedamos y golpeemos la puerta de la justicia. Hacerle entender a un juez que la aplicación del artículo 169.6 es solamente cuando la fuerza mayor y el caso fortuito ha sido irresistible de soportar para las empresas, es una tarea que tenemos los abogados y que con la norma interpretativa de la ley humanitaria ha sido más fácil de aplicar para los jueces. Entonces, no desfallezcan, luchen por la consecución de lo que por ley le corresponde, de las liquidaciones justas que por ley les corresponde, y es importante también entender que estos ejercicios de los derechos no se acaban en 1 año, en 2. Ustedes pueden ejercerlos cuando ya tengan la capacidad económica de hacerlo. Lastimosamente, esto funciona así. Hay que acceder a la justicia, y para acceder a la justicia, pues, se tiene que invertir en abogados que tengamos conocimiento de estos temas y podamos representarles de forma correcta. Eso, Fabricio, gracias. Desde mi... Muy interesante su aporte, doctora. Le quiero agradecer por estos minutos y le quiero comprometer para que en el futuro sigamos conversando sobre estos temas que son de su especialidad, que son los temas laborales. Gracias por el tiempo. Un gusto, Fabricio. Gracias a usted. Un abrazo. Gracias. Soledad Montero, jurista especializada en los temas justamente laborales, aquí cerrando el espacio de noticias correspondiente a la jornada del día de hoy.